Quiero saludar en Perú a el periodista, colega Jorge Luis Cruz. Y vamos a hablar sobre la situación política, social, porque bueno, Keiko Fujimori se acerca y recorta distancias a pocos días de las elecciones, y también sobre el coronavirus, el uso de la ivermectina en aquel país. Se acuerdan que el año pasado hice una nota con el doctor Carballo, uno de los grandes impulsores de la ivermectina, con tan buen resultado, y después uno se pregunta por qué no lo han utilizado o no han avanzado con mayor ahínco en esto, siendo tan efectivo, según muchos muestreos. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Estén atentos porque estamos preparando algo al respecto. Pero a Perú me voy para saludar a Jorge. Jorge, qué placer escucharlo. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto. Pero muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, preocupado por la situación electoral aquí en el Perú, ¿no? Nos tiene a todos un poco preocupados. Antes de comenzar, quiero que le cuentes a la gente, Jorge, por favor, esta situación de Keiko Fujimori, que recorta distancias con Pedro Castillo a un mes de las elecciones prácticamente. ¿Quién es Keiko Fujimori cortito? ¿Quién es Castillo? ¿Y cómo están divididas las aguas electorales? ¿Y cuál sería el rumbo si gana uno, si gana el otro para el Perú? A ver, comencemos con Pedro Castillo, que es el puntero aquí en las elecciones. Pedro Castillo es un profesor rural de Cajamarca, un departamento al norte del Perú, zona de sierra. Hace 3 años él fue el líder de una gran movilización de profesores en todo el país, que exigían que no se les despidiera en caso de las evaluaciones, porque se estaba haciendo una gran evaluación de profesores, y él exigía que a los profesores no se les votara, sino que se les capacitara. Además exigía aumento de sueldos, y durante 70 días estuvo en jaque al gobierno, y finalmente logró que los profesores fueran escuchados y atendidos, y desde entonces ha logrado una gran popularidad. Nadie, la verdad, esperaba que él llegara a segunda vuelta. Todo fue muy rápido. Él comenzó en zonas rurales a hacer campaña, y después entró a los grandes centros urbanos y logró consolidarse en el primer lugar, ¿no? Inesperado para la mayoría de encuestas. Keiko Fujimori es la hija del ex dictador Alberto Fujimori, quien cumple 30 años de cárcel por corrupción, por secuestro, por violación de derechos humanos, por básicamente ser el líder inmediato del Grupo Colina, que era un grupo de exterminio del ejército peruano. Keiko Fujimori además es una política de carrera aquí en el Perú, pero está acusada por la Fiscalía por lavado de activos, y piden 30 años de cárcel por ella. ¿Cómo llegó ella a segunda vuelta? Pues su partido tiene muchos recursos, tiene un corte muy populista, y ha logrado una base de votantes, aunque pequeña, el 7% del electorado, suficientemente sólida para llegar a segunda vuelta en una elección en donde Castillo llegó con 12% y Keiko Fujimori con 7%. Así de divididas están las aguas. Pedro Castillo es de izquierda. Sí, adelante. Pedro Castillo es de izquierda. Sí, disculpa. Pedro Castillo es de izquierda, pero es una izquierda conservadora, no es una izquierda progresista. Digamos, el tema del matrimonio igualitario, el tema del aborto, son temas que no encajan con él, porque él es un tipo muy religioso. Keiko Fujimori es más bien de extrema derecha, ¿no? Mano dura, pero también ella está hablando permanentemente de mantengamos el modelo económico, el status quo, curiosamente en un país todavía con tanta pobreza y desigualdad. Pero ella además también es muy conservadora, igual que Castillo, y tiene un corte muy populista, ¿no? De estos mensajes que calan en la gente, de prometer lo que sea necesario para ganar, ¿no? Y así se han consolidado estas Me suena dos familiar opciones. lo que estás diciendo, sí. Así es. Y se han consolidado estas dos opciones muy populistas, de izquierda y derecha. Keiko Fujimori, pues, involucrada en toda clase de actos de corrupción, y Pedro Castillo, un candidato un poco improvisado, si no es por no decir bastante improvisado, de un partido cuyo líder ha sido sentenciado por corrupción. Así que acá ya se vuelve a hablar. Qué increíble el mapa político de la región, ¿no? Cómo la mancha de corrupción mancha, pero de una forma increíble a los candidatos, y así todo
Bueno, mucha gente dice, trato de elegir al menos peor, bueno, Al ya menos cuando uno, malo, dicen al acá. menos malo, al Mal menos menor, peor, al al mal mal menor, menor, llamen acá. ya cuando uno elige Sí. el mal menor está condenado, ¿no? Está en una situación, bueno, los números después hablan por sí solos, estás hablando de una pobreza extrema, que en la Argentina nadie puede bajar hace décadas el 30% de pobreza, estamos cerca del 50, del 46 por allí, bueno, no me quiero, detener en estos detalles porque no vienen al caso. Y de esto que acabas de decir, me gustaría charlar sobre el tema coronavirus y también sobre el tema ivermectina. ¿Cómo están atravesando Ujú. la pandemia y por qué la ivermectina ha tomado tanto cartel? A ver, el tema de la ivermectina es un tema que además he investigado mucho aquí. La pandemia lamentablemente desnudó las deficiencias del sistema sanitario en el Perú. En la región en general lo desnudó bastante, lo desnudó mucho, pero aquí en el Perú el tema de la salud ha estado mucho tiempo abandonado. Por eso las cifras han sido de las más altas a nivel mundial, ¿no? De hecho, el Perú en un momento era el país con más muerte por 100.000 habitantes en el mundo, ¿no? Ujú. Porque no hay oxígeno, porque, digamos, colapsó el sistema, las clínicas privadas eran muy caras para acceder a ellas, bueno. Pero además, hablando de la ivermectina, que es la raíz del una de las raíces del problema aquí, la ivermectina no sirve para el coronavirus. Esto ya ha sido desmentido por toda clase de organizaciones internacionales, la FDA, la Agencia de Medicamentos de Europa, la Organización Mundial de la Salud ya hizo un estudio de todos los, valga la redundancia, estudios sobre ivermectina y dijeron no hay evidencia de que sirva contra el coronavirus. De hecho, el laboratorio Merck, que es el que descubrió la ivermectina y uno de los mayores fabricantes del mundo, dijo no hay evidencia de que la ivermectina funcione contra el coronavirus. En el Perú ya se anunció que se va a retirar de los manuales de uso. El problema es que aquí en el Perú, como en Latinoamérica, corrió este rumor de que la ivermectina era muy eficiente. Se basaban en un estudio australiano que además indicaba que podía ayudar en dosis 60 veces mayor a la recomendada para el uso humano. Y mucha gente empezó a tomar ivermectina, pero ya ni siquiera para tratar la COVID-19, que además tampoco sirve para tratarla, sino de manera preventiva, es decir, yo lo tomo y estoy prevenido Claro, por las contra la dudas. COVID-19. ¿No? Claro. ¿Y qué ocurrió? En Chincha, que es una provincia al sur del Perú, el impulso que se le dio a la ivermectina fue enorme. Las municipalidades regalaban ivermectina. Si tú no ibas por ivermectina, tocaban tu puerta y te regalaban. ¿Y qué ocurrió? Que cuando el Perú era el epicentro de la pandemia en el mundo, Chincha era el epicentro de la pandemia en el Perú. La demostración más clara de que la ivermectina no servía. La gente la tomaba, se confiaba, salía a la calle y se contagiaba. Uh-huh. Pero era tal el impulso que la gente creía que no era por culpa de la ivermectina, sino que habían tomado las dosis equivocadas. Ya buscaban cualquier excusa y las autoridades, en un afán populista, dijeron, bueno, si la gente cree en ivermectina, regalamos ivermectina. Y esto generó Claro, en el país... el tema es la hay que conciencia, estudiarlo. en la conciencia que se tiene que crear de cómo hacer la toma correcta en el momento indicado y no tomar por tomar tampoco, ¿no? Me parece que también ahí Sí, radica un poco la responsabilidad y el lo éxito que que pasa es puede que llegar no a tener. hay... Lo que pasa es que la ivermectina no sirve contra el coronavirus, no lo digo yo, evidentemente, lo dice la Organización Mundial de la Salud, la FDA, la Agencia Ahí tengo Europea. una opinión, quizás tengo otra mirada, pero bueno, Claro, claro. respeto lo que decís, pero tengo otra mirada, En, sí. claro, entonces, al no haber estudios concluyentes, las organizaciones de salud mundial nunca dicen que no sirve. Lo que dicen es no hay evidencia, porque podría ocurrir que mañana salga un estudio muy serio y digan sí funciona. Ok, podría ocurrir. Pero en este momento ningún estudio importante ha demostrado que sirve. Entonces, si ningún estudio todavía ha demostrado su eficacia, Tampoco se ha menos hecho, se ¿no? va Y tampoco se ha hecho el esfuerzo necesario como para demostrar en, si realmente sí En es sí. Colombia en Colombia hubo un gran estudio, el más grande que se ha hecho, y no se encontró efectividad. Pero además, si todavía no se ha hecho, claro, si todavía no se ha hecho tal vez un gran estudio que lo demuestre, entonces tampoco sabemos cuáles son las dosis. Exactamente. Entonces, el impulso lamentablemente aquí, ya sea porque no se tomaran las dosis adecuadas o porque no sirve, bueno,
La cosa es que se tomó de manera equivocada o se tomó un medicamento que no funciona y hubo mucho descontrol, mucho contagio, la gente tomaba y se confiaba y los casos se dispararon. Por suerte ya empezó a bajar los casos en esta segunda ola que ha golpeado muy fuerte al Perú, pero ya en algunos países incluso se habla de terceras olas. Por suerte ya la vacunación está avanzando, el Perú es uno de los países en la región que más vacunas ha asegurado, ya tenemos 60 millones de dosis. ¿Qué vacunas están inoculando? Aquí se comenzó a inocular Sinopharm, que bueno, después del Vacunagate se paró la compra, pero ya el estudio concluyó, ya la OMS dijo que funciona Sinopharm. Hay un millón de dosis que se aplicó a doctores. También se está aplicando Pfizer, y se está aplicando AstraZeneca, y se negocia con Moderna, Johnson & Johnson, Gamaleya, y se ha retomado la negociación por las 37 millones de dosis de Pfizer, Sinopharm. Bien, o sea que están tratando de revertir el panorama y es un poco más auspicioso que hace por lo menos 6 meses atrás. Sí, claramente por lo menos ya se aseguró un lote enorme de vacunas y esto ha puesto en aprietos a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo, porque ellos en este afán populista gritaban por todos lados que ellos iban a traer las vacunas al Perú. Bueno, ya están las vacunas al Perú, claro, pero no saben explicar cómo las van a aplicar, porque el Perú tiene la particularidad además de tenemos costa, sierra y selva, y hay comunidades en la selva que están muy aisladas. Hay que estar un día en bote para llegar. Claro, el tema de los de muchos políticos en campaña y no campaña es justamente esto que está diciendo, y seguramente lo venís escuchando hace muchísimos años atrás, que es, digo las cosas que encantan al electorado. Después cómo los vamos a aplicar y si son realmente y tienen asidero como para aplicarse, tenemos la logística, los recursos y realmente es efectivo. Bueno, eso forma parte de otro capítulo que parece ser menor, pero bueno, ahí viene después el desencanto, pero bueno, ya es tarde porque están en el poder. Entonces ahí ese es el cuento de la buena pipa, como decimos aquí, ¿no? No. Además, en el Perú la particularidad, como te decía, es que hay zonas geográficas más complejas. Claro, cómo llegar a el tema selvático, lugares... Exacto, por ejemplo, ¿qué vacuna van a llevar a la selva? Tal vez las que son de una dosis, pero esas requieren una cadena de frío más compleja. Entonces, requiere un mínimo de investigación y los candidatos no han hecho el mínimo esfuerzo por aterrizar un discurso más articulado sobre cómo las van a aplicar, cómo van a seguir el proceso de vacunación. Probablemente no tienen idea. De hecho, el asesor médico de Keiko Fujimori fue una de las personas que dijo que las vacunas no servían, que la vacuna china causaba más COVID que el COVID, muy criticado. Otro asesor de Keiko Fujimori se vacunó en secreto. Entonces y por el lado de Castillo, hasta ahora no se conoce el equipo técnico. Entonces, o no hay equipo técnico o son muy polémicos. O sea que mirás para un lado en Perú y tenés a Castillo y tenés dudas. Mirás para el otro lado y tenés a Keiko Fujimori con megacausas de corrupción, con un andamiaje de gente que la sigue que también tiene dudosa participación. Y entonces el peruano si se tiene que volcar hacia qué fuerza para que sea lo mejor o lo menos peor. A ver, no quiero adelantar. O sea, tampoco quiero desnudar tu preferencia política, pero digo, ¿qué dice el clamor popular, no? A ver, que Pedro Castillo esté en primer lugar habla mucho del deseo de cambio. Claro. Hay un enorme deseo de cambiar las cosas. Son 30 años de crecimiento económico, el Perú como ejemplo en la región de macroeconomía, de finanza, de manejo económico. Y claro, la situación del Perú ha mejorado, pero en 30 años a Europa le bastó para salir de la Segunda Guerra y ser potencia. En 30 años Corea del Sur se convirtió en un país en vías de desarrollo, una de las potencias mundiales. Y en el Perú en 30 años ha habido riqueza, en parte, para algunos, ha aumentado la clase media, pero a partir de la extracción de minerales. No tenemos industrias tecnológicas y científicas de avanzada, ni hay perspectivas de tenerla pronto. Entonces, la gente siente que este boom económico ha sido un poco un bluff, no es del todo real, no llega como debería llegar el desarrollo. Claro.
Y Keiko Fujimori también encarna un poco eso, porque ella dice, acá en el Perú se ha instalado la idea de que los gobiernos de los últimos años han sido gobernados por lo que se llama izquierda caviar, ¿no? Es izquierda intelectual que ha gobernado el poder en las sombras, lo cual no es cierto. Los gobiernos del Perú han sido más de centro-derecha, pero Keiko Fujimori viene a decir, no, acá ha habido una especie de izquierda solapada que ha gobernado y yo voy a poner mano dura para hacer las cosas como se deben hacer. Entonces también tiene un discurso de cambio, pero hacia el otro lado. Ella está mucho más emparentada con los grupos de poder económico, pero tiene este lado populista que le permite jugar con la derecha económica, pero también con la gente más de menos recursos. Claro. Sí, que después los terminan fabricando y se hacen más pobres, ¿no? Eso ya está visto en otras regiones y lo estamos viendo acá en Argentina. Pero bueno. Los utilizan a la gente más pobre y después se olvidan de ellos. Y el Perú, lo único triste es que en esta bonanza que se vive vamos a tener probablemente 5 años perdidos, ¿no? En vez de cambiar las cosas, vamos a mantener todo, y lo que algunos analistas consideran es que en 5 años los ánimos de cambio van a ser aún mayores, y podríamos tener en Palacio a un presidente aún más radical que esto. Esperemos que todo sea para bien, no solamente del pueblo del Perú, sino de toda la región latinoamericana. Si uno se pone a revisar país por país, algunos vivimos las mismas situaciones, con distintos tintes, pero con un cristal muy parejo. Lamentablemente, ¿no? Jorge, un abrazo a la distancia y gracias por este contacto. No, a ustedes, y dispuesto para conversar para cuando lo necesiten. Igualmente.